Hola parceros de YouTube. El día de hoy les traigo un video acerca de los acontecimientos que terminaron en la disolución de Yugoslavia, y cuyas consecuencias aún se ven en nuestros días hasta cierto punto. La disolución de Yugoslavia se refiere a los hechos ocurridos en la antigua Yugoslavia entre el 25 de junio de 1991 y el 5 de junio de 2006, que condujeron a esta disolución y a la formación de 6 nuevas repúblicas soberanas: Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Serbia, y que para algunos expertos también incluyen la independencia no reconocida internacionalmente del todo de la provincia serbia de Kosovo y Metohija ocurrida en 2008. La disolución de Yugoslavia se produjo como resultado de una serie de agitaciones políticas y conflictos durante la década de 1990. Las repúblicas constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia se separaron, después de sufrir un período de crisis política en la década de 1980 tras la muerte de Tito, pero los problemas no resueltos causaron una serie de cruentos conflictos bélicos, conocidos como guerras yugoslavas, que afectaron principalmente a Croacia, Bosnia y a la zona de Kosovo. La agitación nacionalista serbia iniciada por Milošević a finales de la década de 1980 es considerado la clave del inicio de la disolución de este estado. Hubo muchos detonantes, pero los principales fueron la abolición de la autonomía de Kosovo por Milošević en 1990, y sobre todo que los serbios de la región croata de la Krajina declararan su separación de Croacia en marzo de 1991, lo que llevó a Croacia y a Eslovenia a declarar unilateralmente su independencia y producir un efecto contagio en el resto de repúblicas yugoslavas. Debido al choque entre el nacionalismo serbio, Milošević, el croata, Tudjman, y el bosnio, Izetbegović, se degeneró en una guerra muy violenta. Meses después, el 15 de enero de 1992, los países europeos de la CE y la comunidad internacional reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia, provocando el fin de Yugoslavia, aunque Serbia y Montenegro siguieron usando esta denominación, sin reconocimiento internacional, hasta el 2003. Yugoslavia fue una nación con un gran poder industrial y una economía próspera. 20 años antes de 1980, el crecimiento del Producto Interior Bruto promediaba el 6,1%, la atención médica era gratuita, la alfabetización era del 91% y la expectativa de vida alcanzaba los 72 años. Pero después de una década de mala administración económica y 5 años de desintegración, guerra y boicot, la economía yugoslava colapsó. Yugoslavia era un estado único, que abarcaba tanto Oriente como Occidente. Además, su presidente, Josip Broz Tito, era uno de los principales miembros del Tercer Mundo o el Grupo de los Siete, que era una alternativa ante los países más poderosos. Lo que es más importante, Yugoslavia actuó como un estado colchón entre Occidente y la Unión Soviética y también evitó que la URSS tuviese una salida al mar Mediterráneo. La gente utilizaba una frase de uso común pero con un fuerte sentido filosófico y político, que era: Yugoslavia tenía 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 3 alfabetos y un líder, con lo que se indicaba el fuerte control central al que debían estar sometidos sus habitantes en su existencia como nación. Sin embargo, después de la muerte de Tito, y con el ascenso de Gorbachov en la Unión Soviética, la promulgación de iure de la perestroika y el glasnost dentro de la Unión Soviética, Occidente se sintió tan seguro de conocer las intenciones de la URSS que Yugoslavia ya no significaba una central tan estratégica. Pese a que Belgrado no fomentó alianzas y pese a sus importantes relaciones con la Comunidad Europea y con Estados Unidos, la administración de Ronald Reagan específicamente apuntó a la economía yugoslava en una operación secreta en 1984, la política americana hacia Yugoslavia. En Europa Oriental se elaboró una versión censurada descartada en 1990, creada en 1982. El último abogó por extender los esfuerzos para promover una revolución callada para derrocar a los gobiernos y partidos comunistas, mientras se volvían a integrar los países de Europa Oriental en una economía orientada al mercado. El statu quo externo, del que dependía el Partido Comunista para ser viable, estaba comenzando a desaparecer. Además, la caída del socialismo en Europa Central y Occidental una vez más había causado conflictos, contradicciones y discordias etno-religiosas en Yugoslavia. Su estatus sin alianzas resultó en una serie de préstamos por parte de ambos bloques, el capitalista y el socialista. Este contacto con los Estados Unidos en Occidente abrió los mercados de Yugoslavia antes que en el resto del continente.
La crisis del petróleo de 1973 se sumó a las barreras del comercio con Occidente, entorpeciendo dramáticamente sus 30 años de crecimiento económico desmesurado. Para contrarrestar este efecto, Yugoslavia solicitó préstamos del Fondo Monetario Internacional y posteriormente cayó en una deuda externa muy elevada. Como condición por recibir préstamos, el Fondo Monetario Internacional demandó la liberación del mercado en el país. Hacia 1981, Yugoslavia tenía una deuda acumulada de 19,9 mil millones de dólares. Otra preocupación era la tasa de desempleo, de 1 millón hacia 1980. Este problema se agravó con la improductividad general del sur, la cual no solo sumergió a Yugoslavia más aún en la catástrofe, sino que también irritó a Eslovenia y a Croacia. Una década de pobreza resultó en una frustración y resentimiento crecientes contra la clase alta serbia y hacia las minorías que se veían beneficiadas por la legislación gubernamental. Las verdaderas ganancias de Yugoslavia cayeron en un 25% desde 1979 a 1985. Hacia 1988 la deuda llegó a los 4,5 billones de dólares, y en 1989 alcanzó los 6,2 billones de dólares, siendo un 19% de la deuda total del mundo. La Yugoslavia de Tito estuvo caracterizada por reformas constantes que no lograban resolver los problemas nacionales claves. Además, el sistema federal, debido a la creciente tirantez nacional y el deseo del Partido Comunista de apoyar la autodeterminación nacional, comenzaron a salir de control. Esto resultó en la creación de Kosovo, como región autónoma de Serbia, regida por la Constitución de 1974. La Constitución no reconoció el poder de la capital sobre las regiones autónomas creadas recientemente en Voivodina, un área de Yugoslavia con un gran número de minorías étnicas, y Kosovo, con una gran etnia de albaneses. Esto no solo agravó los temores de los serbios de una Serbia débil para una Yugoslavia fuerte, sino que también golpeó la base de la identidad nacional de Serbia. La mayoría de los serbios ve a Kosovo como la cuna de la nación, y no aceptan la posibilidad de perderla, permitiendo que se pueble mayoritariamente de albaneses. La importancia especial de Kosovo se debe a la derrota del duque Lazar de Beljanović. Dado a que se dijo que había sido traicionado en Kosovo Polje, batalla de Kosovo, contra los turcos otomanos. La catastrófica derrota fue el final del reino serbio y el comienzo de casi 500 años de subyugación ante los otomanos, de 1389 a 1868. Sin embargo, los primeros registros de la batalla no datan hasta 100 años después de la misma, en forma de poema. El giro romántico otorgado a este episodio de la historia contribuyó a la naturaleza sagrada y venerable de la región de Kosovo. La importancia de Kosovo en esta época tenía mucho peso en lo que respecta a Serbia. Esta versión de la federación esencialmente convirtió a Yugoslavia en una confederación, cuestionando la legitimidad del régimen y engendrando resentimiento en las repúblicas más ricas. Eslovenia y Croacia, las repúblicas más desarrolladas, se sentían continuamente frustradas por su incapacidad de elevar su nivel de vida, ya que tenían que subsidiar el desarrollo de las repúblicas más pobres en lo que describían como el agujero negro económico. Este resaltaba las vastas diferencias en la calidad de vida en las distintas repúblicas. La muerte de Tito trajo más problemas. En un esfuerzo por asegurar su legado, la Constitución de Tito de 1974 estableció un sistema de presidencias de un año de duración, con una base de los 8 líderes de las repúblicas. Estos mandatos tan cortos eran muy inefectivos. Esencialmente, dejaron un vacío en el poder que quedó abierto durante la mayor parte de la década de 1980, y solo Slobodan Milošević tomó las riendas en 1989. En el dicho año, en el aniversario número 600 de la derrota histórica de Serbia en Kosovo Polje, Slobodan Milošević pronunció un discurso ante 1 millón de serbios, en el que hizo referencia al gran pasado histórico de la nación. La respuesta de Milošević hacia la incompetencia del sistema federal fue la de centralizar el gobierno. Considerando que Eslovenia y Croacia estaban planeando su independencia, esto fue catalogado como inaceptable. En la conferencia yugoslava de finales de 1989 se cortó el diálogo. Los líderes no pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo luchar con las cambiantes presidencias. Además, muchos miembros ya no estaban dispuestos a rescatar a lo que veían como un barco hundido. Croacia y Eslovenia declararon sus respectivas independencias y se desató la Guerra de los 10 días en Eslovenia en 1991. Después de una semana, los eslovenos se alzaron victoriosos y comenzó la disolución de Yugoslavia.
En 1986, la Academia Serbia de Ciencias y Artes contribuyó significativamente al aumento del nacionalismo en Serbia, al redactar un memorándum en el que se trataban algunos temas como la posición de los serbios como pueblo más numeroso de Yugoslavia. Siendo la mayor república yugoslava en territorio y población, la influencia de Serbia sobre las provincias de Kosovo y Voivodina se redujo en la Constitución de 1974, lo que les dio una autonomía largamente demandada. El gobierno de la República Socialista de Serbia estaba restringido en la toma y la ejecución de las decisiones que se aplicarían en las provincias. Estas tenían un voto en el Consejo Presidencial Federal, el cual no siempre fallaba a favor de Serbia propiamente dicha. En enero de 1990 se convocó al 14º Congreso Extraordinario de la Liga de Comunistas de Yugoslavia, gran parte del cual estuvo compuesto por las delegaciones eslovenas y serbias, quienes discutieron el futuro de la Liga. La delegación serbia, liderada por Milosevic, insistió en una política de una persona, un voto, que le daría el poder a la población más grande, que obviamente eran los serbios. Por el contrario, los eslovenos, apoyados por los croatas, propusieron reformar Yugoslavia dándole más poder a las repúblicas, pero recibieron votos mayormente negativos. Como resultado, las delegaciones eslovena y croata abandonaron el Congreso, y se disolvió el Partido Comunista Yugoslavo. El presidente bosnio-serbio Radovan Karadzic ejerció una orden del día agresiva para evitar que el territorio serbio se separase de Yugoslavia. El ejército bosnio-serbio cometería gran cantidad de atrocidades, tales como genocidio, por las que Karadzic fue acusado de patrocinar. Después de la caída del comunismo en el bloque oriental, en cada una de las repúblicas se llevaron a cabo elecciones multipartidistas. Los problemas sin solución continuaron, y en particular, en Eslovenia y Croacia se eligieron gobiernos orientados hacia la independencia, mientras que Serbia y Montenegro eligieron candidatos que favorecían la unidad. En Croacia existía un apoyo creciente por los derechos históricos y la existencia de un Estado croata que tuvo como resultado que los serbios fuesen desplazados de formar parte de la nación constituyente de Croacia al ser ya una minoría nacional. En marzo de 1990, durante las manifestaciones en Split, Croacia, un joven recluta del ejército yugoslavo fue asesinado en el tanque de guerra, después de conducir el tanque alrededor de los manifestantes. También se efectuaron disparos en varias bases militares alrededor de la nación. En todas partes aumentaba la tensión y crecían los reprimidos conflictos históricos sociales. El 25 de junio de 1991, Eslovenia y Croacia se convirtieron en las primeras repúblicas en declarar su independencia de Yugoslavia. En Eslovenia, la defensa territorial eslovena delimitó las fronteras yugoslavas con Austria e Italia, deshaciéndose de la bandera yugoslava y enarbolando la eslovena. Inmediatamente después de la declaración de independencia de Croacia, los serbios formaron la República Serbia de Eslavonia Occidental y la República Serbia de Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem Occidental. Estas dos regiones más tarde se combinarían con la República Serbia Krajina y formarían la República de Krajina. El 26 de junio, el Consejo Ejecutivo Federal ordenó específicamente al ejército que se apoderase de los límites internacionalmente reconocidos de la RSF de Yugoslavia. En septiembre de 1991, la República de Macedonia también declaró su independencia, por lo que se enviaron 500 soldados estadounidenses puestos bajo las órdenes de la ONU para controlar las fronteras del norte de Macedonia con la República de Yugoslavia. Sin embargo, dado que las autoridades de Belgrado no habían intervenido para evitar la independencia de Macedonia ni había habido protestas ni actos contra la llegada de las tropas de la ONU, las indicaciones fueron destinadas a que Belgrado formase parte del nuevo país, que sería la República Federal de Yugoslavia a partir de abril de 1992, el cual reconocería a la República de Macedonia y desarrollaría relaciones diplomáticas con la misma. Así, se convirtió en la primera antigua república en obtener su soberanía sin resistencia de las autoridades yugoslavas con base en Belgrado o del ejército. En Bosnia y Herzegovina en noviembre de 1991, los serbobosnios efectuaron un referéndum, el cual resultó en una amplia mayoría a favor de mantenerse como un estado único con Serbia y Montenegro. El 9 de enero de 1992 los serbobosnios proclamaron una república separada de personas serbias de Bosnia y Herzegovina. El referéndum y la creación de las regiones autónomas serbias fueron proclamados como inconstitucionales por el gobierno de Bosnia y Herzegovina, y lo declararon ilegal e inválido. Sin embargo, entre febrero y marzo de 1992 el gobierno declaró un referéndum nacional de la independencia bosnia de Yugoslavia.
La cantidad de votantes fue aproximadamente del 64 al 67% y 98% de ellos votaron por la independencia. El gobierno de la república declaró su independencia el 5 de abril, y los serbios inmediatamente declararon la independencia de la llamada República Srpska. Poco después se desató la guerra en Bosnia. En Kosovo, a lo largo de la década de 1990, el liderazgo de la población albanesa fue incorporando tácticas de resistencia no violenta para la provincia. En 1996, los albaneses radicales crearon el Ejército de Liberación de Kosovo, el cual llevó a cabo acciones con armas en la provincia serbia sureña. La respuesta yugoslava incluyó el uso indiscriminado de fuerzas contra las poblaciones civiles, y causó que muchos albaneses étnicos se refugiasen en sus hogares. Después del incidente de Račak y la conferencia de Rambouillet de principios de 1999, la cual no tuvo éxito, la OTAN procedió a bombardear Yugoslavia por más de 2 meses, hasta que el gobierno de Milosevic sucumbió ante todas sus demandas y retiró sus fuerzas de Kosovo. Desde junio de 1999, la provincia ha sido gobernada por fuerzas pacíficas de la OTAN y de Rusia, aunque estas últimas procedieron a retirarse en julio de 2003. El 21 de mayo de 2006, el 86% de los votantes montenegrinos votaron para un referéndum especial para la emancipación de Montenegro de su unión con el país de Serbia. El 55,5% estuvo a favor de la independencia, con un reconocimiento formal de la Unión Europea. El 3 de junio de 2006, Montenegro declaró su independencia en forma oficial, con Serbia haciendo lo propio 2 días después, disolviendo justamente los vestigios de Yugoslavia. El 17 de febrero de 2008, Kosovo declaró su independencia unilateral de Serbia, que no es reconocida por la totalidad de la comunidad internacional a la fecha, y que para garantizar su conservación, desde su creación ha tenido que recurrir al auxilio de los cascos azules desplegados en el área desde el fin de las guerras de secesión yugoslavas. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. No olvides compartir este video. Chao.